Perfecto, perfecto, señores. Bueno, pues señoras y señores, vamos a arrancar una capacitación bien, bien, bien importante. Hijo, yo creo que esta capacitación es uno de mis temas preferidos, predilectos, diría yo. Que bueno, ahorita que estamos comenzando el 2015, que estamos entrando a lo que muchos llaman la época dorada de esta nueva profesión, yo creo que toma especial relevancia, ¿no? Es entender la diferencia, ¿sí? La diferencia entre un vendedor de multinivel, o bueno, a veces le llamamos un vendedor de ambulante, ¿sí? Y ahorita van a entender por qué. Y la diferencia entre un vendedor de multinivel y un profesional en network marketing. Hay diferencias enormes, enormes. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos adentro de repente esa dualidad de características, ¿no? Entonces mi propósito el día de hoy es evidenciar las ventajas y desventajas y cómo te llevan a caminos muy diferentes. ¿Para qué? Porque si realmente queremos aspirar a recibir esas mieles de esta nueva profesión, para hacer de esto un sueño y no una pesadilla, tenemos que convertirnos en profesionales. Y yo veo como que esto, mira, me queda claro que el network marketing está tomando cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, es impresionante. Pero yo he visto como que hay una evolución de una actividad a una profesión. Si tú ves alguna persona, las personas que típicamente se vinculaban a este tipo de plataformas hace 50 años, 60 años, pues se veía como una actividad. Es más, yo creo que de ahí nace mucho de que yo, en mi caso particular, yo le tenía muy mala referencia, muy mala apreciación, tipo de plataformas. Yo los veía como de segunda, como de tercera, porque pues imagínate, yo soy profesionista, soy licenciado en finanzas, egresado de Ciudad Panamericana, con diplomados de alta dirección, he sido empresario por ya muchos años. Entonces yo como que esto lo asociaba como que no, de veras lo veía como vendedores ambulantes. Y parte de esa apreciación que tenía, pues tenía su fundamento, porque realmente lo que yo veía, como mucha gente se conducía allá afuera, pues realmente parecían vendedores ambulantes. Yo no me sentía asociado, no me latía esa forma de conducir. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Pero hay una evolución, ¿sí? Hay una nueva escuela. Yo por eso cuando hay gente que me pregunta, oye, ¿tú estás haciendo multinivel? Digo, no, yo no hago multinivel. Yo hago network marketing. ¿Por qué? Porque para mí multinivel, la forma, bajo mi perspectiva, es la forma previa de hacer las cosas como una actividad y el network marketing es la forma profesional. Te lleva a caminos totalmente diferentes. Y parte de eso, de mi perspectiva, cómo cambió y cómo abrí mi mente a ese tipo de cosas, empezó de muchas vertientes, ¿no? Una, cuando fui a una certificación profesional por parte de la Universidad de Chicago, que qué rápido se pasa el tiempo, fui en el 2006, octubre 29 de 2006, wow. Y bueno, cuando voy a la Universidad de Chicago, unas salas tipo Harvard, o sea, que veo millonarios de mentores dándonos una perspectiva profesional de esta nueva plataforma de hacer las cosas, dije, wow, o sea, esto es algo serio, es algo real. Sí, solo sí lo manejemos de manera seria y profesional, ¿no? Y también eso pues se expandió con mucha documentación, muchos libros, como el de los nuevos profesionales, doctor Charles King, que si no lo has leído te invito a que lo leas, muy buen libro, que justamente el autor de ese libro, doctor Charles King, estuvo entre mis mentores, mis maestros que estuve en esa certificación. Él era el maestro de la Universidad de Harvard. Entonces, pues como que a partir de ahí me cayó el 20 y sabes que realmente hay una forma profesional de hacer esto, me identifiqué totalmente con esa forma profesional y a raíz de ahí me he vuelto un estudiante de cómo poder realmente hacer esto de una manera que levantemos en alto el nombre de esta nueva profesión. Y fue así que, por ejemplo, lancé la nuevaprofesión.com y la idea de la nuevaprofesión.com trasciende inclusive las fronteras de un negocio en particular, porque yo siento que la principal competencia que hay en este tipo de plataformas de negocios no es tanto otros negocios de mercado en red, no. La verdadera competencia es la imagen que la gente allá afuera tiene de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque el 99%, es más del 99% de las personas no forman parte de esas plataformas de negocios a tiempo presente. Entonces, y mucho de eso está ligado a la apreciación que tienen. Entonces, si estamos hablando que solo 1% de las personas participan en esta plataforma de negocio, o sea, lo que realmente nos debe preocupar no es tanto andarnos queriendo ver así como que picando los ojos entre nosotros mismos entre ese 1%, no. La verdadera competencia está afuera, en la perspectiva que la gente tiene de cómo nos conduzcamos, para que nos vean como una propuesta seria y digna. Y esto me hace acordar cómo comenzó todo el tema
por ejemplo, las franquicias en 1950. Las franquicias en 1950 se veían como estafas, como pirámides, como cosas raras, como negocios ilegítimos. Pero ¿qué pasa? Se fueron profesionalizando, se fueron puliendo. Y hoy en día, pues cuando te hablan de una franquicia, te hablan de sinónimo de un negocio estable, serio, profesional, bien estructurado. Y hay mucha gente, pues ya como que dice, ay, tengo una franquicia, soy hasta elegante, ¿no? Yo estoy convencido de que esta nueva profesión está apuntando en esa misma dirección. Donde ya, a como van las tendencias, ya al rato la gente no te diga, ay, estás en multinivel. No, te digan, wow, estás en network marketing. Wow, qué increíble. O sea, porque de veras las tendencias están apuntando en esa dirección. Pero eso va íntimamente ligado a la forma que nos conduzcamos. Porque hay mucha gente que sigue todavía presa de los viejos esquemas. Entonces, el propósito de esa capacitación es ayudarnos a levantar en alto esta nueva profesión para que sea lo que sea que decidamos emprender, ¿sí? La gente nos vea en alto y digan, wow. O sea, como nos convertamos como fuente de inspiración, que la gente se sienta atraída a sumarse a esta increíble nueva profesión. Eso pues es importante que lo tengamos presente, ¿no? Y quiero empezar a citar diferencias que van a ilustrar de una manera muy clara, ¿sí? Cómo hay diferencias abismales, ¿sí? Yo creo que son como que puntos a veces contrarios totalmente, ¿no? Como que la actitud de vendedor, que estaba muy arraigada en la forma antigua, muy típica del multinivel, el vendedor ambulante, es como que está esa actitud de que está ligada a lo tengo que convencer, ¿sí? Le tengo que rogar, le tengo que vender, ¿sí? Es la típica estrategia de lo vamos a cerrar, ¿sí? Y el que sigue, ¿sí? Ojo, ojo, o sea, el vendedor ambulante, ¿sí? Cuando ya capta a su prospecto y ya lo logra integrar al equipo, ya lo cerró, ¿sí? Y el que sigue. En cambio, realmente el profesional de network marketing, o sea, no está basado tanto en convencer, rogar, vender, no, en ayudar, informar, compartir. Y más que pensar en cerrar, está pensando en abrir, ¿sí? En abrir una relación. Acá el vendedor es ya cerró y el que sigue. Acá no, ya abrió una nueva relación y se preocupa por construir, porque sabe que al final de cuentas, ¿sí? El vendedor piensa que su actividad termina al integrar a alguien a un equipo. En cambio, el profesional dice, no, mi labor no terminó, mi labor apenas comenzó. Por eso le da tanta importancia a la parte del seguimiento. Y por otro lado, el vendedor de multinivel, si alguien no se ingresa al negocio, pues se entristece o se molesta. ¿Sí? Se entristece y es la persona que, como cree que, como está pensando más en el yo, actúa mucho en función del perseguimiento, ¿no? No sabe muchas veces identificar la parte importante de respetar los tiempos de cada quien. Qué importante. ¿Por qué es importante el seguimiento? Claro que sí. Pero seguimiento, respetando los tiempos de cada quien, porque la vida da muchas vueltas. Y cuando entendemos que nuestra verdadera misión es encontrar una persona que está en el lugar y momento correcto, una persona que se quiere dejar ayudar, entonces tu labor se vuelve mucho más sencilla. ¿Sí? Tu labor se vuelve mucho más sencilla. Entonces, tu labor se vuelve mucho más sencilla porque entonces está enfocada, eh, eh, su labor está enfocada en realmente, ¿sí? En realmente la labor se enfoca, perdón, la labor se enfoca realmente en construir una relación, ¿sí? Que es bien, bien importante ese tema, ¿no? Entonces eso pues, se los dejo de tarea porque es un punto importante que yo de repente veo que se pierde, o sea, enorme, enorme la diferencia por ese lado. Entonces, permíteme un segundito. Permíteme un segundito, hago una pequeña pausa. Un segundito, permítame. Luis Landeros. Perdón, tuvimos un pequeñito reto técnico, pero ya estamos aquí de regreso. Ok, continuamos. Perfecto, señores. Entonces continuamos. Entonces les comentaba, a ver, estamos aquí nomás confirmando que esté todo bien en pantalla.
Sí, vamos a ver, confirmar que tenemos todo aquí en pantalla, estamos grabando bien. Ok, sí, está todo perfecto. Ok. Entonces les comentaba que hay un tema, digo, que es importante dar estas diferencias porque nos llevan a lugares muy, pero muy distintos, ¿no? Otra diferencia importante entre el profesional de network marketing y el vendedor multinivel es que, obviamente, dice un dicho, ¿no? La mejor forma de empezar el día es terminándolo antes de comenzar. ¿A qué me refiero? Que un profesional, ¿sí?, organiza su día, prioriza su día, tiene una agenda, ¿sí?, tiene un orden en su día, se vuelven arquitectos, ¿sí?, por diseño de sus días, tiene un rumbo, tiene una claridad. En cambio, el vendedor pues, no tiene rumbo, al ahí se va, ahí lo que vaya saliendo, el que reclame más y el que llame más, no hay rumbo, no hay rumbo. O sea, si tú les preguntas qué es lo que van a hacer en el día, pues no tienen claridad, o sea, lo manejan la cosa a la memoria y por eso pues obviamente su productividad pues anda por los suelos y nunca logran armar un grupo grande. ¿Por qué? Porque pues obviamente la clave para armar grupos grandes pues estar ligado a la organización. ¿Y cómo vas a organizarte bien si ni siquiera tienes una agenda donde estés priorizando y tengas claridad de rumbo de dónde estás, que tengas tu plan, el plan del día, plan de la semana, lo que pretendes lograr para finales de año, etcétera? O sea, no hay. Por eso dicen que aquel que no tenga agenda está destinado toda su vida a trabajar para quien sí la tenga, ¿no? Y bueno, otra frase que me encanta es fallar en planear, es planear fallar. Qué importante es. Un profesional en network marketing sabe la importancia de planear, de organizarse. Bien importante ese tema. Y por otro lado, otra diferencia importante es que las personas, las que conducen su negocio como un vendedor ambulante, pues como no tienen certidumbre, o sea, como andan en todo y en nada, pues como que realmente no se afianzan algo. O sea, por eso, pues digo, la ilustración de un vendedor ambulante va muy afín a esa profesión. ¿Por qué? Porque traen así como que un arsenal de productos, de negocios, lo que sea, y pues hay como que te ofrecen ahí, a ver, mi merchancita, a ver cuál quiere, a ver, si no le gusta este, tengo esto otro, si no le gusta otro, tengo esto otro. O sea, traen como 20 negocios y a ver cuál pega, ¿no? Y pues eso obviamente pues confunde a la otra parte, porque es bueno, pues si realmente crees en algo, te enfocas, ¿no? Es como si alguien tuviera, no sé, múltiples prometidas o prometidos, pues como que dices, espérate, si realmente creyera en su pareja, pues tendría una sola, ¿no? Entonces como que no me cuadra, ¿no? Entonces esa se traduce en un problema de inseguridad, porque ¿cómo le puedes decir tú, ¿sí?, a tu prospecto que la oportunidad que tú tienes es la mejor de lo mejor, si te ven que tienes varias oportunidades al mismo tiempo? Varias. Y ojo, no te estoy diciendo con esto que el profesional de network marketing deja su actual actividad tradicional. No, de ninguna manera. O sea, tienen su actual actividad tradicional y saben conservarla porque saben que un negocio como estos va a tomar tiempo. Pero ¿sabes qué? Eso no resta el que le den su respectiva prioridad. Se enfocan en un solo proyecto. ¿Sí? Se enfocan en un solo proyecto. Porque mira, es un tema muy sencillo. Aquí estamos hablando de certidumbre, confianza, congruencia, convicción. Cuando yo le quiero decir a mi prospecto que tengo una oportunidad increíble y maravillosa, y me ve que tengo una sola cosa, dice, wow, o sea, no está haciendo otra cosa a nivel de oportunidades y está enfocado nada más en eso, es su única oportunidad de network marketing, es la única que trae, oye, eso es relevante, o sea, está enfocado. Pero si me ven que traigo 20 cosas al mismo tiempo, pues van a decir, espérate, pues ¿cómo me estás diciendo que es la quinta maravilla la oportunidad que traes? Si traes varias al mismo tiempo, o sea, si fuera tan bueno te estarías enfocando, o sea, estarías priorizando. O sea, por eso me gusta utilizar el ejemplo de las parejas, porque pues ilustra el punto, ¿no? O sea, si realmente creyeras tanto en lo que traes, pues no estarías noviando, no estarías con tantas novias, ¿no? O con tantos novios, ¿no? Si realmente es la buena, pues estarías con una sola, ¿no? O uno solo. Y es donde la gente se hace de repente víctima de sus mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque pues obviamente sus prospectos, pues obviamente no le toman en serio al vendedor ambulante, al vendedor. ¿Por qué? Porque pues obviamente ven que él mismo no toma en serio la propuesta por estar tan variaditas, con tantas opciones, ¿no? Otra cosa importante es que a la hora de conducir sus negocios, ¿sí?, el profesional de network marketing se apalanca en sistemas, es muy sistemático, porque es donde está la verdadera calidad de vida. Porque acuérdense, el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, acuérdense que tenemos el cuadrante derecho y el cuadrante izquierdo.
El vendedor ambulante, aunque estemos en este tipo de negocios, sigue conduciendo su actividad como si estuviera en el cuadrante izquierdo. Ellos son el sistema. No hay, o sea, no manejan planes de acción, no manejan herramientas, no manejan centros de entrenamiento, no, o sea, no se recargan sistemas. Ellos son el hombre de orquesta. O sea, al ser el hombre de orquesta, pues estar así como ese señor que está así dándole vueltas en el circo, a los platos, pues sí, mientras ellos están, yo tengo muchos amigos que les va muy bien, bueno, entre comillas, pero mientras están trabajando y como hormiguitas, voy, pero como no están trabajando como sistema, ¿sí? Y conducen su actividad más que nada como un vendedor, ¿qué pasa? En el momento que deciden tomar unas vacaciones, su negocio se les desploma. ¿Por qué? Porque no están apalancándose en sistemas. Y los sistemas son duplicados, las personas no. Ellos se han convertido, en vez de decir que tú eres dueño de tu negocio es dueño de ti. Entonces, aunque estemos en este increíble modelo de negocio, seguimos estancados en el cuadrante izquierdo. O sea, y eso está muy arraigado en el vendedor, porque el vendedor, pues su forma de ver las cosas es más a corto plazo, ¿no? Entonces, no se recarga por eso mismo en los sistemas, ¿no? Entonces, es importante ese tema, ¿no? Otro punto crucial que distingue la diferencia entre el vendedor ambulante, el vendedor y el profesional de network marketing es la forma como se conducen, ¿sí? En su interacción con la gente, ¿no? El vendedor, pues, como que parte un mundo más de escasez, como que cree que no es suficiente para todos, entonces es muy común que les toque andar pirateando y robando gente y todo, porque pues, está pensando nomás en el corto plazo, o sea, no piensa más allá. Y no es sorpresa ver al típico vendedor ambulante por ejemplo, andan preguntando y dando tarjetas de presentación de otros negocios en la misma reunión. Y curiosamente, también son las personas que preguntan, oye, ¿y quién, y dónde te invitaron? Ay, ¿te invitaron de tan lejos? No, por favor, vente mejor conmigo, yo estoy aquí local y que esto y lo otro. O sea, pues como si realmente lo local fuera una mejor ventaja. Bueno, pues si fuera eso, entonces pues, quiere decir que nunca vamos a poder pensar en grande. Pero eso obviamente, como el vendedor no se apalanca en sistemas y está pensando nada más en una mentalidad de corto plazo y una mentalidad del yo-yo famoso, bueno, pues obviamente no creen que pues para crecer pues tienen que depender de su presencia física. ¿Por qué? Porque así piensa el vendedor, ¿no? Entonces, y eso pues son las típicas personas que los vemos de repente en las reuniones queriendo pescar en pecera, ¿no? Que andan promoviendo otros negocios de mercado en red en las mismas reuniones, ¿no? Y pues eso, pues mucho de eso está basado en una mentalidad de limitaciones, ¿no? Parte de un mundo de escasez. En cambio, un profesional de network marketing, pues le gusta trabajar en equipo, con respeto, con integridad, ayudando sin mirar a quién, no importa si está en su red, no está en su red. ¿Por qué? Porque sabe, al final de cuentas, que si partimos de un mundo de abundancia, el sol sale para todos. Y aparte sabe, el profesional, pues obviamente que hay una ley que no falla, la ley de la siembra y la cosecha, que donde lo que hagamos lo recibimos multiplicado 10 veces, dicen por ahí, ¿no? Lo que hagamos lo recibimos multiplicado. Y, ¡ay Dios! Y esta ley no la conoce el vendedor. Entonces por eso no es sorpresa que al vendedor siempre le vaya mal. ¿Por qué? Porque pues si haces cosas negativas, pues lo recibes multiplicado, ¿no? Eso no falla, ¿no? La vida es por eso como un boomerang. En cambio el profesional ayuda sin mirar a quién. ¿Y sabes qué? No es sorpresa que de repente a su grupo decidieron sin mirar a quién y por eso se crecen, pero de una manera preciosa por todos rincones, porque pues obviamente o sea, ponen a trabajar esos principios universales a su favor y no en su contra, porque parten de una mentalidad de abundancia. Otro punto importante que diferencia el vendedor y el profesional es que pues el vendedor pues está como que su forma está basada más en la crítica, en encontrar puntos negativos de la gente, hablar mal de otros, o sea, como que más el chisme negativo, ¿no? En cambio, el profesional de network marketing basa sus comentarios de una manera más proactiva, encontrar fortalezas en las personas, porque mira, todos tenemos defectos, todos tenemos defectos, y el profesional se enfoca más a encontrar esas virtudes, encontrar esos defectos y sacarles brillo, ¿no? Y aparte, digo, no con esto quiero decir que no sea competitivo, pero está basado, esa competitividad, sabe que al final de cuentas la principal competencia es con uno mismo, ¿sí? Por eso dicen que la verdadera competencia es la incompetencia, ¿no? Entonces ahí vas a algo diferente, ¿no? Y por eso se esmera en prepararse, en formarse, porque sabe que pues, si realmente la verdadera carrera es con uno mismo, pues obviamente es donde tiene que concentrar su esfuerzo, ¿no? Y bueno, por otro lado, también otra diferencia entre el vendedor y el profesional es que pues el vendedor es típico que pues no, se creen que ya todos lo saben, se creen que ya todos lo saben
y pues les da el síndrome de producto terminado. Por eso, pues no se capacitan, como ya creen que todos lo saben, pues ya para qué me capacito, si ya todo lo que tenían que saber, ya lo sé. Y curiosamente son los que sus resultados lo reflejan, que pues tienen ya un tope, porque ya cuando una persona llega a ese punto del síndrome de producto terminado, pues ya, de ahí para abajo, o sea, ya no hay posibilidad de crecer. En cambio, el profesional pues sabe que por eso dicen que el sabio no es el que todo lo sabe, sino el que nunca termina de aprender. Y por eso le da ese tiempo especial siempre para estarse capacitándose, formándose, porque sabemos que pues siempre somos somos un producto en etapa de construcción. Siempre podemos pulirlos, o sea, siempre hay cosas que podamos mejorar en todas esas vertientes. Entonces, por eso pues siempre están afilando el hacha, afilando el hacha ese profesional, ¿no? Y por otro lado, otro punto importante que diferencia el vendedor y el profesional es también la actitud, cómo se conducen a la hora de sus respectivos acciones, ¿no? El vendedor, pues mucha de su actitud está ligada, pues cuando hay un problema, que en todo lo va a haber, el vendedor ante un problema busca culpables. En cambio, el profesional busca soluciones. ¿Sí? Por otro lado, el vendedor típicamente suele ser parte del problema. En cambio, el profesional suele ser parte de la solución. Un vendedor, pues cuando se equivoca, busca pues culpa, se equivoca y a ver, quién fue el culpable y luego anda buscando a quién echar la culpa, ¿no? En cambio, un profesional, si se equivoca, aprende. ¿Por qué? Porque asume su responsabilidad. Un profesional asume el 100% de su responsabilidad. En cambio, el vendedor, ¿sí?, tiene una lista enorme de excusas y de culpables. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando tú, o sea, cuando caemos en el síndrome de la víctima y empezamos a encontrar un culpable, o sea, ya sea que le echemos la culpa a una situación o a una persona, en ese problema estamos cediendo el control de nuestra vida a ese alguien o a ese algo. Y en nuestra vida nos ponemos ya en la posición de, en vez de estar de pasajeros de nuestra vida, estamos en la posición en vez de estar de choferes, perdón, en vez de estar de chofer de nuestra vida, estamos como pasajeros. Ahí donde nos van llevando las circunstancias, ¿no? Y créeme, los que realmente logran el éxito, ¿sí?, son creadores de sus propias circunstancias, mientras el resto son víctimas de sus propias circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor, ¿sí?, cuando se topa con una dificultad, lo ve como un muro y para. Y no es sorpresa que cambie a otro proyecto, ¿no? Por lo mismo. En cambio, un profesional, cuando se topa con un muro, ¿sí?, o lo convierte en un escalón o hace una puerta, pero sigue avanzando, porque sabe al final de cuentas que todo tiene solución. Y por eso le gusta el lado amable. El vendedor ambulante, ¿sí?, que también se diferencia del profesional, pues va más tras el dinero rápido, fácil y sin esfuerzo. Les encanta así la merchante, o sea, vámonos. Y eso, desafortunadamente, por eso es muy común encontrar personas que, como traen esa mentalidad de corto plazo, pues típicamente muchos de ellos caen en negocios que, pues sí, son de corto plazo. Hoy está, mañana desaparece, ¿no? Y venden mucho la idea del posicionamiento, y posicionate, y éntrate, y córrele, y no le pienses, y métete ya, y esto y lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque pues saben que a lo mejor no dura el negocio. Como saben que a lo mejor no dura, oye, pues métete y embarcan a la gente y mientras dure, ¿no? Entonces, pues este tipo de perfil de gente, pues típicamente no les gustan planes de ganancias, por ejemplo, como los Unilevel, porque pues ahí sí tienes que trabajar, ahí sí tienes que trabajar, ¿no? Y pues al vendedor, pues es la típica persona que te dice, no, el producto no es importante, el servicio no es importante. ¿Por qué? Porque ni siquiera buscan clientes, lo que buscan es embarcar gente, al fin de cuentas, lo que buscan es, pum, ya, que se caiga el dinerito, le caiga la transacción y lo que siga, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque saben que pues es rápido, entra y, porque pues antes de que truene, ¿no? En cambio, el profesional de network marketing sabe que cualquier cosa que vale la pena va a tomar tiempo. Porque acuérdate, ¿sí?, lo que fácil y rápido llega, ¿sí?, fácil y rápido se va. Acuérdense esa frase que me encanta, esa moraleja de los tres cochinitos, donde estaba, que lo utilizaba mucho el papá rico, Robert Kiyosaki, donde decía precisamente que en esos tres cochinitos, el primero que estaba construyendo su casita de paja, bueno, pues obviamente la termina rápido y se empezaba a burlar de los otros, ¿no? Y luego el segundo, pues lo construye de madera y se burlaba del último. Los dos se burlaban del último, que estaba construyendo de tabique, ¿no?, y de concreto. Y bueno, pues dice un dicho que el que ríe último ríe mejor, ¿no? El que realmente se da tiempo para construir su grupo, su equipo, sus cimientos de organización, y lo hace como debe de ser,
y se da el tiempo de evaluar como debe de ser, pues al fin de cuentas cuando llegan las dificultades, ¿sí? Esas organizaciones, esos equipos, esos cimientos, obviamente son los que resisten más a los embates de las dificultades. Los que hacen su casita obviamente de paja, pues sí, terminan muy rápido de construirla, pero así rápido como terminan de construirla cualquier soplido. Entonces cuando llega el lobo, pues cualquier soplido los tumba, ¿no? Y por eso pues, obviamente son las personas que les vemos que están cambie el proyecto, porque pues obviamente no aprenden la lección, ¿no? Y no digo que no vayamos a cometerlos en nuestro camino, o sea, es prácticamente imposible no tropezar. Y no tiene nada malo tropezar. El problema es no tomar aprendizaje. Y por eso dicen, el éxito es caer 9 veces y levantarte 10. Pero, ahí está la clave. El pero es que de atrás de cada caída, ¿sí? Recolectemos experiencia para que las nuevas decisiones sean mejores y más sabias decisiones. Porque recuerda, ¿sí? Atrás de cualquier éxito va a haber 10,000 horas de esfuerzo aplicado en promedio. Entonces va a tomar tiempo agarrar esa experiencia. Pero esa experiencia, ¿sí? Que se llena de sabiduría, es producto precisamente de aprender de los errores. ¿Y qué pasa? El vendedor, pues típicamente no aprende sus errores. Y lo sigue cometiendo una y otra vez. Y son las típicas personas que después dicen, no, esto no funciona. Pues claro que no va a funcionar. Pues esa es la locura, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? En cambio, el profesional realmente lo que busca no es tanto el corto plazo. Busca esa libertad financiera. Sabe que la verdadera miel de este tipo de modelos de negocio se llama residuales. ¿Sí? Bien importante. Por eso es tan importante evaluar con objetividad. ¿Sí? Evaluar, ¿para qué? Para que donde vayamos a empezar a construir esa casa, estemos seguros de que no solo lo que nosotros hagamos sea lo correcto y lo adecuado, sino que también lo estemos construyendo sobre bases firmes y bases sólidas. Los que hemos sabido lo que es construir un negocio y que de repente a la mitad del camino se empieza a cascabelear la construcción y se empieza a desmoronar, híjole, si algo hemos aprendido a valorar es la importancia de esto, evaluar con mucha objetividad. Y de veras, yo agradezco muchas experiencias que me han pasado en mi vida porque esas son las experiencias que me han hecho valorar tanto, ¿sí? Lo que tenemos hoy en día en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el que no se ha tropezado, yo lo sigo viendo como, ay, andan de veras onceando con cada oportunidad patito y digo, ay, híjoles. Y son las personas que de aquí a 6 meses, un año van a estar llorando y lamentando de que por qué me vuelve a pasar este camino. Pues, ¿cómo que por qué? O sea, pues se basaron en el corto plazo, se basaron en la parte emotiva, no evaluaron como debe de ser, no vieron realmente lo que tenemos atrás de manera objetiva y analítica. Entonces falta eso. Entonces, ahí es donde empezamos a ver diferencias muy grandes, ¿no? Y bueno, el vendedor es lento para tomar decisiones y rápido para cambiarlas. Y por eso pues, siempre llegan tarde las oportunidades. En cambio, el profesional son rápidos para tomar decisiones y lentos para cambiarlas. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Ya que toman la decisión, le meten turbo, porque saben que las oportunidades no esperan. Entonces, es importante entender esos puntos porque obviamente nos van a llevar a caminos muy diferentes. Porque el vendedor ambulante, recuerda, su mentalidad es de corto plazo. ¿Sí? Como esa casita de paja. El chiste es terminar rápido, ¿sí? Y ya empezar a ver resultados rápidos. Es el famoso chip de microondas. Que ese chip de microondas nunca nos lleva muy lejos. Hay un estudio bien interesante que habla precisamente del síndrome de microondas y que habla de un estudio que se llama el estudio de los bombones. ¿Sí? No sé si has oído hablar de ese estudio, que se titula esto. Te vas a comer tu malvavisco. Fíjate lo interesante. Te vas a comer tu malvavisco. Y ese estudio que hicieron era con niños chiquitos, bien interesante, donde a un niño chiquito le decían lo siguiente. Mira, tengo aquí estos malvaviscos, ¿sí? Te los voy a dejar aquí. Si no te los comes, regreso en 5 minutos, ¿sí? Y te voy a duplicar la cantidad de malvavisco. Si no te lo comes, te lo duplico la cantidad de malvavisco y ya te los puedes comer todos. Pero tienes que aguantarte 5 minutos sin comértelos. Ok, perfecto. Entonces, se ve increíble ese video porque se ven los chiquititos. Pues imagínate, un chiquitito que tienes el malvavisco enfrente, pues empiezan así como que a querérselo saborear y todo. Y pues prácticamente la mayoría no se aguantaba y la mayoría se comía el malvavisco, ¿no? El corto plazo, pues los jalaba, ¿no? Y bueno, hubo una minoría, menos del 20%, que sí se aguantaba. Y hay algo muy interesante, ese concepto se llama la diferencia entre gratificación inmediata y gratificación diferida. El vendedor justamente lo que busca es gratificación inmediata. Y el exitoso busca gratificación diferida. Sabe hacer diferida esa gratificación. Bueno, pues fíjate lo interesante de ese estudio. Esos niños que supieron esperarse
y retrasar esa gratificación para encontrar una mayor recompensa. Son las personas que cuando decidieron la pista en su vida y en su carrera profesional fueron personas mucho más exitosas que el resto. ¿Por qué? Porque hay un común denominador de las personas exitosas. Las personas exitosas saben, ¿sí?, que para poder llegar a cosechar primero hay que sembrar. Entonces, hay un proceso que vas a tener que estar cultivando y siembras y le echas la agüita, el fertilizante, y va a haber un tiempo donde no vas a ver resultados, no vas a ver resultados, no vas a ver resultados. Y sabes que el vendedor no aguanta. El vendedor no aguanta. Por eso el vendedor se desespera y se cambia de otra cosa y ya le echa la culpa al proyecto, al producto, a la compañía y salta, brinque de un lado a otro. ¿Por qué? Porque busca la gratificación inmediata. El profesional sabe que es un proyecto de mediano y largo plazo. Y sabe que al principio, pues, no vas a ver resultados inmediatos, porque apenas estamos sembrando. Entonces eso te lleva a lugares muy diferentes, ¿no? El vendedor ambulante, pues es el típico que dice, yo solo puedo, yo sé cómo hacerle, ¿sí? En cambio, el profesional, pues aprende de los que han logrado. Acuérdate una cosa, hay dos formas de aprender, errores propios o errores ajenos. ¿Cuál será más sabio aprender? Pues obviamente los errores ajenos. Decía Eleanor Roosevelt, dice, mira, si quieres aprender tus errores, pues te va a faltar vida para aprender todos los errores que hay, porque hay demasiados, te va a faltar vida. Entonces, por eso pues, es importante, el profesional sabe apalancarse en la experiencia de los que ya lo han antecedido, ¿no? El vendedor, pues, es muy típico de utilizar su propio estilo, ¿sí? En cambio, el profesional, oye, pues al hacer algo, pues la pregunta no es si funciona o no funciona, la pregunta es si es duplicable. Porque acuérdate una cosa, las personas no son duplicables, no somos duplicables. Entonces, por eso el profesional se recarga en sistemas, porque ahí es donde está la verdadera duplicación. Y bueno, pues el vendedor, ahí se va. El vendedor es más de la filosofía de, pues, echando a perder se aprende, ¿no? Les dan el plan de acción. ¿Y cuál plan de acción? ¿Para qué lo leemos? Ahí vamos aprendiendo, echando a perder se aprende, ¿no? Bueno, otra diferencia importante es pues, el vendedor en su actitud, ¿no? Es típicamente muy negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, tomando en consideración todo lo que te he dicho de cómo actúa, pues es más que evidente que sus resultados no van a ser del todo atractivos o adecuados, ¿no? Y pues su actitud es típicamente negativa, ¿no? En cambio, el profesional, pues hace lo que tiene que hacer, también se equivoca, o sea, pero toma aprendizaje de eso y está constantemente haciendo cursos y corrección de rumbo y es proactivo, es proactivo. Entonces, esta persona, el que está como profesional, sabe que cuando hay problemas, áreas de oportunidad, lo que sea, pues obviamente se cuida mucho la forma como conduce su información. El profesional sabe que lo malo para arriba y lo bueno para abajo. El vendedor es todo lo contrario. El vendedor típicamente lo malo para abajo. Se enoja, tiene una mala experiencia en su negocio, tiene una mala experiencia en su red o su grupo, o no le pagan a tiempo una comisión, un error, lo que sea, y empieza a echar maroma y media y empieza a echar mala información con su grupo hacia abajo. En vez o sea, aplica la fórmula al revés, ¿no? Lo malo para abajo y lo bueno para arriba. Y luego de repente se queja de por qué su grupo se apachurra, o por qué su grupo deserta, o por qué su grupo desaparece. Pues ¿cómo? Oye, todo va a haber retos y todo va a haber dificultades. Entonces, pues obviamente, al no saber conducirse de la manera proactiva, entonces pues obviamente se hace harakiri, ¿no? A sí mismo, ¿no? Y acuérdate una cosa, ¿sí? En todo va a haber problemas. El vendedor, atrás de cada oportunidad, ve un problema. En cambio, el profesional, atrás de cada problema, ve una oportunidad. Y bueno, bien sabemos la importancia del círculo de influencia. El vendedor ambulante, su círculo de influencia está basado en el Club de los Lamentos, ¿no? Entonces, pues típicamente vemos que hacen competencia de ver quién tiene la peor mala experiencia, ¿no? Es típicamente, hacen su Club de los Lamentos donde tú no has crecido, no has crecido, no, pues yo tampoco he crecido. Y a ti no, tampoco, ya has sentido gente y también no estás creciendo lo suficiente y comparte la oportunidad y no te pelan. No, te digo, yo, si a mí también está igual, yo estoy peor. Entonces empiezan a hacer como que el Club de los Lamentos a ver quién tiene la peor historia, ¿no? Y entonces empiezan a contagiarse entre ellos y bueno, pues nos convertimos en lo que estamos enfocando, ¿no? Entonces, pues empezamos a traer más de lo mismo. Entonces, pues imagínate, ya te verás cómo termina, ¿no? En cambio, el profesional, en vez de un club de los lamentos, hace un club de mentores. Porque sabe que somos el promedio,
¿sí? De las 5 personas con las que más convivimos. Entonces se asegura de que se rodea de personas que más que decirle cómo no se puede hacer algo, se rodea de personas que le dicen cómo sí se puede hacer, porque inclusive ya lo han hecho. Entonces vemos la diferencia entre la actitud de victoria y la actitud de víctima. Si el vendedor tiene más arraigada la actitud de víctima, en cambio, el profesional tiene la actitud de victoria. ¿Sí? Y bueno, otro punto importante es que el vendedor basa muchas decisiones en pura emoción, pura emoción, pura emoción. Y pues, ay Dios, pues ya bien sabemos que cuando tomamos decisiones con pura emoción, pues sí, muchas veces nos llevan a callejones sin salida, ¿no? Y bueno, por eso después terminamos diciendo, me estafaron. Yo creo que más bien nos autoestafamos, ¿no? Y por eso típicamente, pues cada 15 días cambian de proyecto, ¿no? Eh, Típicamente por lo mismo, ¿no? En caso profesional, se da el tiempo de hacer un análisis serio, objetivo, sus decisiones están basadas por convicción, y no tengo nada en contra de la emoción, pero el profesional, sí, la emoción llega como consecuencia de la convicción, porque sabe el terreno que está pisando, y esa seguridad está arraigada en la certidumbre. Claro, que esa certidumbre no llega por inspiración divina, o sea, llega porque se da el tiempo de capacitarse y conocerse y saber de lo que está involucrado, ¿no? Y si es que llega a cambiar de proyecto, es porque son razones muy de peso, ¿sí? Y no porque amanecimos de mal humor. Y otro punto importante es que el vendedor ambulante, pues típicamente, por la forma como se conduce, tiende a ser muy escéptico, ¿no? Y son las típicas personas que, pues, claro que les va a ir mal en este tipo de modelos de negocios al vendedor ambulante, al vendedor multinivel, y son las personas que dicen, no, yo ya probé y este tipo de negocios no funcionan. Y son las personas que terminan despotecando muchas veces tipo de modelos de negocios y dicen, no, el multinivel son puras estafas. ¿Será cierto? ¿Serán puras estafas? Por favor, pues por tiene 60 años creciendo. O sea, ya rebasamos los 160,000 millones de dólares en facturación y tiene 60 años creciendo cada vez más y más y más. Por favor, o sea, decir que este modelo no funciona cuando hay tanta evidencia numérica de que sí funciona. O sea, la pregunta no es si funciona o no funciona, la pregunta es cómo podemos hacer que funcione para nosotros. Pero para poder hacer que funcione para nosotros, tenemos que conducirnos como un profesional, ¿sí? Y pero de repente a veces las ironías que yo no comprendo, esas personas que de repente dicen que estuvieron en este tipo de modelos haciéndolo y que de repente ya están así como que lastimaditos, tristones a lo mejor, yo de repente lo que no comprendo es porque no actúan de la misma manera en una actividad tradicional. O sea, yo no puedo comprender que una persona le pruebe 3 meses ese tipo de modelo de negocio y diga, no funcionó. ¿Sí? Así nos pasó el otro día una persona que dijo, no, yo aprobé este modelo y no funcionó. Oye, por favor, no llevamos ni 2 meses en esto y ya me estás diciendo que no funciona. A ver, una pregunta, ¿cuántos años tienes haciendo lo que estás haciendo? Llámese tu empleo o tu actividad tradicional. O sea, y tú los ves, esas personas, y tienen años y años. Y ahí lo único que tienen seguro es su fracaso. Lo único que tienen, porque tú los ves, su estilo de vida, la forma como los tratan, o más bien la forma como los maltratan, y ahí sí perseveran. Y ahí sí siguen. Y yo como que no entiendo por qué en un modelo que tenemos tanto a nuestro favor, si los conducimos como un profesional, que es el network marketing, ¿por qué aquí, sí, ahí no perseveramos? Y ahí sí luego decimos, no, ya no funcionó. ¿Y por qué no actuamos con la misma dureza a una actividad tradicional? ¿Por qué? Como que son cosas que de repente digo, no comprendo. O sea, ¿por qué no? A mí me encantaría escuchar a alguien que dijera, no, yo ya probé eso del empleo y no, yo ya no creo en eso, ya no funciona. Ya tuve 2, 3 experiencias y no funciona. Ahí no, ahí sí siguen y los corren, los maltratan y siguen. Y dices, ¿por qué ahí sí perseveran? En donde deberían de perseverar, no perseveran. Pues bueno, curioso el tema, ¿no? Y bueno, por otro lado, ¿sí? El vendedor, ¿sí? Su decisión está basado, más que nada, cuando quiere crecer, la pregunta que se hace es, ¿cómo gano más dinero? ¿Cómo gano más dinero? En cambio, un profesional sabe que realmente para que le vaya mejor, tiene que preocuparse realmente poniendo por encima de cualquier cosa a las necesidades de los demás. ¿Sí? Entonces su pregunta más bien es ¿cómo ayudo a más personas? ¿Sí? ¿Cómo ayudo a más personas? Y sabes qué, como el vendedor busca esa mentalidad de corto plazo, ¿cómo gano más dinero? Y está viendo así como que la gente como transacciones, como si fuera el súper de la semana.
Y ¿sabes qué? Por eso la gente muchas veces les huye. ¿Por qué? Porque ya la gente está cansada de esos famosos vendedores merolicos de que están así, que te das cuenta que lo único que quieren es utilizar a la persona. En cambio, el verdadero profesional, como realmente busca servir y ayudar, la gente se siente atraída y los busca, porque sabe que realmente buscan lo que es mejor para la persona y no están viendo el consejo o lo que comparten como lo mejor que es para sí mismos, sino lo mejor realmente para esa persona con la que están conduciendo. Por eso se conducen como un consultor, ¿sí? Como un servidor. ¿Sí? Son cosas tan importantes que por eso vemos la diferencia enorme de una cómo eleva el nombre en alto y la otra devalúa el nombre. El vendedor también cuando está buscando afiliarse a una nueva compañía de mercadeo, típicamente su pregunta es, ¿cómo me van a ayudar? ¿Cómo me van a ayudar? ¿Qué me ofrecen por entrar? ¿Dónde me van a posicionar? Y bueno, pues la mentalidad de corto plazo, ¿no? En cambio, el profesional de network marketing, ¿sí? Su mentalidad es distinta. Su mentalidad sabe que su éxito depende de él hacia abajo. Y su pregunta y su razonamiento es, ¿cómo puedo ayudar? Mientras el vendedor toma sus decisiones basadas en conveniencia, a ver quién le ofrece más, ¿sí? El profesional toma tus decisiones por convicción. Convicción. Y créeme, hay una frase que escuché una vez de Steve Jobs que me encantó. Y dice lo siguiente. Cuando decidas hacer algo, asegúrate que sea algo en lo que tú creas, ¿sí? Y que te guste y te llene. Porque va a haber suficientes retos y dificultades que lo único que te va a permitir seguir avanzando es que es algo que estés tú por convicción. En cambio, los que toman decisiones así, basadas así por emoción o por conveniencia, como típicamente actúa el vendedor, pues por eso cuando pasa cualquier dificultad, desertan. Porque dicen, no, ahí no se va, ahí nos vemos. Y por eso nunca logran construir un verdadero patrimonio. Pues actuando así, ¿cómo lo vas a construir? O sea, si queremos llegar a vivir nuestras rentas, ¿cómo vamos a vivir nuestras rentas? Si cuando hay dificultades corremos, por favor, pues no hay negocio perfecto. Todo lo que hagamos va a haber dificultades. Todo. Entonces, si cada vez que hay dificultades vamos a correr, pues ya estuvo que nunca vamos a terminar nada. Por eso es tan importante actuar por convicción. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a haber diferencias muy importantes, ¿no? El vendedor, como decisiones no están basadas en convicción, o sea, siempre tienen un pie en el muelle y otro en el barco. Y son las personas que dicen, pues voy a intentarlo. Ay Dios, si entendiéramos el lenguaje del subconsciente, y muchas veces nos damos cuenta cómo muchas veces nos empezamos a autosabotear desde ahí. Cuando alguien dice voy a intentarlo, mira, se está preprogramando para el fracaso. Hay un libro muy bueno, que es uno de mis libros favoritos, que es el libro, bueno, tengo muchos libros favoritos, ¿no? Pero este es uno de entre ellos, ¿no? Que es el libro de Piense y hágase rico. Y ahí enlista una cantidad impresionante de historias de éxito y de muchos principios del éxito. Y te vas a dar cuenta, si lees ese libro, que una de las características básicas de cualquier persona que realmente logra aquello que desea y que realmente logra prosperar y logra llegar a la cima en su carrera, es que es una persona que toma decisiones. Decisiones. Decisión. Viene del latín. ¿Sí? Cisión, cortar. Cortar de toda posibilidad. Son las personas que queman sus naves. Y no dicen voy a intentarlo. Dicen voy a lograrlo. ¿Sí? O sea, para ellos ya está en su mente creado esa realidad. O sea, ya vieron en su mente lo que van a aterrizar, ya se vieron en el próximo ascenso rango, ya se vieron en diciembre cómo va a estar gozando a lo grande. Ya, para ellos ya, es simplemente cosa, o sea, ya está decretado, ya simplemente es cosa de que se empieza a materializar. Pero ya lo creen, por algo dicen querer es crear. El problema es que muchas veces ese principio universal de creer es crear lo utilizamos muchas veces en nuestra contra, ¿no? Y bueno, y para terminar, hay diferencias muy grandes de cómo termina el vendedor con respecto a cómo termina un profesional. Y parte de esta reflexión viene inspirada en una persona que yo aprecio, esta persona, una persona que podemos aprender, dicen el éxito deja pistas y también el fracaso deja pistas, ¿no? Esta persona, y yo se lo he dicho a esta persona, ¿no? Por eso me permito citar su nombre, y lo digo de manera respetuosa, no de manera despreciativa, ¿no? Pero con un afán de tomar lecciones, ¿no? Hay una persona que tuve el gusto de conocer hace muchos años, muchos años, se llama Don Miguelito, ¿no? Una persona que, pues, la primera vez que lo conocí,
pues yo me sentí muy inspirado a conocerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque me decían que era una persona que tenía como 30 años o 40 años en mercado en red. Y dije, wow, 30 años, 40 años. Cuando yo lo conocí, creo que yo ni siquiera tenía esa edad. Entonces dije, espérame, o sea, tiene 30 años, tiene lo que yo tengo de edad, pero lo tiene ya en mercado en red. Digo, pues, ¿qué tanto no puedo aprender? O sea, tiene todo lo que yo tengo apenas de vida. Él lo tenía de experiencia cuando lo conocí, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué no puedo aprender de él, no? Pues imagínate hacer una eminencia. Pero cuando lo conocí, pues me entristeció, ¿no? Me entristeció, ¿por qué? Porque vi una persona que tiene 30, 40 años en este tipo de modelos de negocios y sigue batallando. Sigue batallando. O sea, no vive de sus rentas. Y yo dije, ay Dios, qué triste. A eso le estoy apuntando. Oye, espérame. Entonces, como que sí me preocupó, ¿no? Y pues yo quise saber qué, por qué, qué pasa, ¿no? Y parte de este entrenamiento del día de hoy se vio inspirado en ciertos patrones que de repente ve uno en esas diferencias de cómo conduce su negocio un vendedor y un profesional, ¿no? Y pues aquí vi en carne propia, a través de este ejemplo, esa ilustración. Es una persona que a sus 85 años o casi 90, no sé cuántos, pues prácticamente con problemas financieros. O sea, nunca logró construir ese sueño de vida. Una persona que le tocó pues ver el nacimiento de compañías gigantescas como Herbalife, Amway, Nuskin. O sea, él pudo haberse quedado con una de esas compañías, una, la que fuera, que le haya gustado, una, y que haya trabajado 3 a 5 años, porque Don Miguelito, si algo me queda claro que no es flojo, es muy trabajador. Pero el problema no es trabajar mucho, hay que trabajar mucho, pero de manera sabia, porque el vendedor trabaja mucho. El problema es que no trabaja con sabiduría y por eso termina como una pesadilla. Entonces, fíjate, si se hubiera quedado con una sola plataforma, con una compañía seria y sola que haya llegado para quedarse, hubiera construido un verdadero patrimonio. Y ahorita llevaría 30 años o más viviendo sus regalías, disfrutando por el mundo. Y por otro lado, digo, y cuando veo cómo ha terminado su carrera, digo, ay, qué triste. ¿Y sabes cuánta gente va así? Hay muchas personas que dicen, yo tengo 25 años siendo multinivel. Y digo, ay Dios, pues se nota que has hecho multinivel porque tus finanzas lo reflejan, ¿no? O sea, en vez de dar gusto, pues debería dar pena, ¿no? En cambio, los profesionales se conducen de una manera diferente. Y si llegan a tener una experiencia no muy grata, la traducen en aprendizaje. Y atrás de cada caída tropiezan, sí, pero sabes que es como un resorte. Un resorte que cada vez que tropiezan, el resorte los impulsa cada vez a niveles más elevados y más elevados. Porque entienden el poder del residual. Entienden que si realmente queremos construir un verdadero patrimonio, un verdadero activo, tenemos que encontrar una compañía con la cual nos identifiquemos y hagamos carrera, que nos casemos con esa compañía, ¿sí? Y que si realmente alguien llega a cambiar, es porque tenga que ser decisiones realmente de peso, fuertes y no por emotivas, ¿no? Porque solo así, a través del enfoque, tiempo, dedicación y constancia, es que vamos a construir un verdadero patrimonio. Porque acuérdate, hacer este tipo de modelos de la manera seria y correcta te va a tomar de 3 a 5 años. Esto no es lotería. O sea, si queremos realmente hacer ese verdadero patrimonio, yo tengo un amigo mío que esto lo manejó de una manera profesional y él tiene 25 años viviendo sus rentas. Él fue del equipo fundador de Herbalife. O sea, él gana en un mes lo que mucha gente no gana en todo un año. Él ejemplifica precisamente uno de los ejemplos de un verdadero profesional. Él entendió el concepto de cómo conducirse de manera seria y profesional y hoy en día tiene ya 25 años gozando de su libertad financiera. Entonces, bueno, yo no sé tú, pero pues yo creo que adentro de cada uno de nosotros se esconde esa dualidad, ¿sí? La dualidad del vendedor y del profesional. Entonces, si queremos realmente llegar al punto de vivir de nuestras rentas, ¿sí? Tener un vehículo tan precioso como el que tenemos, es bien importante, bien importante que aprendamos a conducirnos como un verdadero profesional. Y es así y solo así que vamos a lograr construir esa verdadera calidad de vida donde de 3 a 5 años, ¿sí? Lleguemos a un punto de ya podemos vivir nuestras rentas y ahora sí a disfrutar. Y claro, vemos muchos que nos encanta todo esto, que lo seguiremos seguramente haciendo siempre independientemente de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque lo hacemos porque nos gusta y nos apasiona, ¿no? Y habrá otros que pues a lo mejor ya una vez que llegan a ese punto de su libertad financiera, pues decidan de repente tomar un break y a lo mejor dedicarse a la pintura, al arte, qué sé yo. No sé, pero aquí lo bonito es que esta profesión te permite
sí, hacer muchas cosas. Porque lo más interesante cuando esto se conduce de una manera profesional es que más que un negocio, se convierte en un estilo de vida. Donde a través de esto podemos llegar a crear grandeza en la vida de muchas personas. Bueno, pues que la pases muy bien y espero te haya sido de utilidad identificar esas diferencias para sacar a flote, ¿sí?, ese profesional que está adentro de cada uno de nosotros, para cosechar esas mieles que esta verdadera profesión nos puede ofrecer. Que la pases muy bien y estamos en contacto. Saludos, éxitos y gracias.